12:41 del mediodía, nos quedan 20 minutos de programa y vamos a hacer la entrevista del día porque lo prometido es deuda, chickens. Ya lo habíamos anticipado, íbamos a hablar con una diputada nacional. No solo es diputada nacional, sino que además es la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados y además es la exintendenta de la ciudad de Paraná, nada más y nada menos. Estamos hablando de Blanca Osuna. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida, ya fue. Bienvenida a Cítrica Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gustazo hablar con ustedes. Lo mismo, Blanca. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás a full. Pero ese estar a full rinde sus frutos porque finalmente avanzó el dictamen del proyecto que busca garantizar la libre navegación en plataformas educativas, ¿no? Muy importante, sobre todo en estos tiempos que corren, Blanca. Así es. La verdad que tiene historia porque apenas iniciada la pandemia, desatada la pandemia y las medidas que se tomaron inmediatamente de aislamiento preventivo y el cierre de escuelas, el tema de la conectividad no es un tema nuevo, no es que se instala por pandemia, pero gana envergadura evidente en esta situación y empezamos a ver si los problemas de chicos y chicas, sobre todo de aquellos que tenían dificultades con la conectividad. Razones diversas, en muchos casos, en la mayoría de los casos, por cuestiones económicas, claro, de condiciones familiares, de situación de pérdida de trabajo de sus padres y tener conectividad cuesta dinero. Y al mismo tiempo, en muchas zonas de la Argentina, sobre todo en el NEA y en el NOA, dificultades con respecto a la red. Y bueno, y chicos y chicas que a veces teniendo posibilidades de tener la conexión, no tenían la computadora. Ustedes saben que ese importantísimo proyecto que identificamos como Conectar Igualdad fue un proyecto destruido, detenido, limitado en su momento, en los 4 años del gobierno de Macri, y eso también, o sea, se acumularon una serie de factores y la verdad que la situación era grave. Claro. Hicimos un primer proyecto, digo, lo hicimos porque lo trabajé con legisladoras y legisladores y con el diputado Pablo Carro, que preside la Comisión de Comunicaciones. Sí. Mientras estábamos trabajando ese proyecto, bueno, Alberto Fernández, nuestro presidente, definió a través de un DNU el derecho humano a Internet y la declaración de servicio público de Internet, de la telefonía celular y de la TV por cable y otras condiciones, modificando la ley de Argentina Digital, y eso cambió la perspectiva. Entonces rehicimos nuestro proyecto y fuimos con esta definición que bien describieron ustedes, ¿no? Que sería el acceso y navegación libre a las plataformas educativas desde Internet, ¿no? O con Internet. Muy bien, qué importante, Blanca. Esto ustedes no tenían ni idea que el presidente iba a decretar lo que decretó, ¿no? Se copió de nuestro proyecto el presidente. ¡Qué cosa, loco! Este Alberto. Está muy bien. Eso significa que evidentemente hay una ideología y unos proyectos, ¿no? Que coinciden, lo cual es tan importante. Así lo entendimos, sí. ¿Qué implica exactamente este proyecto y cómo se va a llevar a cabo? En primer lugar, el proyecto, que tiene dictamen conjunto de 2 comisiones, todavía le falta la aprobación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, que yo integro también, o sea que ahí vamos. Bien. ¿Por qué? Porque en realidad el presupuesto del año que viene, el presupuesto 2021, que ya tiene aprobación en diputados, tiene en el capítulo de educación un título, Educación y Conectividad, así se llama. Sí. Entonces, ¿qué es? Recursos que se requieren, o sea, y yo te tengo que responder, digamos, ¿cuáles son las condiciones? Sí. Bueno, primero son desarrollos técnicos específicos, muchos de los cuales quedan a cargo del Ministerio de Educación de la Nación en coordinación con los ministerios provinciales, desde donde las plataformas que serían la base donde se
vertebran, articulan, integran los contenidos, los programas, las propuestas educativas, tengan realmente envergadura. Bien. Esto, digamos, es un proceso iniciado, no acabado. El Ministerio presentó su plataforma Juana Manso, los ministerios provinciales tienen algunas iniciativas, o sea que una de las cosas que plantea la ley es la necesidad de que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Educación de la Nación y que deba coordinar con las provincias. Esa es una cuestión. Sí. La otra tiene que ver con la ciberseguridad, porque en realidad estamos hablando de estudiantes que pueden tener desde los 5 años, 4 años, hasta 18, 19 años, que sería el tránsito de la educación obligatoria en la Argentina. Bien. Entonces, ahí los elementos de ciberseguridad son sumamente importantes y en esto hay una responsabilidad de la autoridad de aplicación para que efectivamente se corresponda y ese despliegue de cuidado funcione como debe funcionar, claro. Debe responder. Después hay otra tarea que le corresponde al Ministerio de Educación y que también explícitamente lo ponemos, y que es el hecho de la autorización de qué plataformas educativas estamos hablando. Claro. Porque en realidad también todos sabemos que Internet es un gran, digamos, aporte tecnológico a la par de un gran negocio, ¿no? Total. Claro. Y en esto realmente yo creo que debe el Estado, en este caso la responsabilidad del Ministerio de Educación, que es quien coordina las políticas y lleva adelante las políticas educativas según las leyes argentinas, la Ley de Educación Nacional, la propia Constitución también lo dice, bueno, velar por esto, digamos. ¿Cuáles son las plataformas? ¿Cómo? Creo que eso sería, digamos, otro elemento. Y por último, algo que discutimos mucho en la elaboración de la ley y que es la prioridad de los recursos, porque la inversión que se requiere para que efectivamente esto se materialice y pueda ser una herramienta educativa viable, cercana, posible para miles de chicos y chicas que hoy están en riesgo de la pérdida de la escuela. No estoy hablando de aprobación de años, estoy hablando de que cuando no te conectas, cuando no hay alguien que te ayude, cuando no tenés la herramienta, cuando no tenés un sostén, esa distancia que día a día se va sumando y se va estableciendo entre un pibe y una piba de cualquier lugar del país y su docente, por más esfuerzo, porque los docentes realmente han hecho la verdad que han tenido una energía y un compromiso que debemos reconocerle todos y todas los argentinos, pero no es una cuestión de voluntad únicamente, es una cuestión de posibilidades. Entonces, ahí lo que establecimos en un artículo que para mí es sumamente importante es que los recursos deben ser prioritarios, esto es, que en la medida en que la Argentina vaya avanzando, le dé prioridad a los recursos que en tecnología y en el desarrollo de Internet se haga la educación. Bien. Esto es, a la educación. La educación es prioritaria. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, porque abre puertas para otros desarrollos y posibilita que cada uno de nosotros, en la misma medida en que accedemos a la educación, estamos en mejores condiciones para pelearle a la vida muchas cosas. Un trabajo, un disfrute, un goce de cultura, 1000 cosas. Entonces, la educación debe ser prioritaria. Ahí sí que tuvimos algunas tensiones, porque en realidad hay un fondo fiduciario que administra el ENACOM. Sí. Entonces, la verdad que mi interés era que efectivamente ese fondo tuviese esa prioridad. Quedamos en que los recursos en general tengan esa prioridad. Bien. Y quizás creo que exprese de manera debida esa voluntad. Cuando haya que invertir en Internet, la prioridad de educación. Eso sería. ¡Qué bien! Muy, muy groso. Muy groso y también hace pensar un poquito, está bien, venimos de 4 años de macrismo, ¿no? Pero uno piensa,
cómo esto no se consiguió antes, ¿no? Con lo fundamental que es, con lo importante que es. Y recién, Blanca, nos comentabas que hacías mención a que las comunicaciones son un negocio en la Argentina. ¿Tuvieron algún acercamiento al sector privado? ¿Se sabe qué rol va a jugar el sector privado? ¿La aceptación de este proyecto del sector privado? ¿Tuvieron alguna interacción con el sector privado? En realidad tuvimos, sí, un encuentro, yo diría, de intermediarios, porque la interacción y los acuerdos con el sector privado, con las prestadoras, sí, o las telcos, como se los identifica, las tiene el ENACOM. De modo que nosotros hicimos varias reuniones informativas, una de las cuales tuvo representación de quien está frente de la empresa del Estado Educar, que es Laura Marés, sí, de quien integra la Junta Ejecutiva, el directorio de NACOM, y de quien también está al frente de una secretaría dentro del equipo de modernización de la jefatura de gabinete, Martín Olmos. Sí. Gonzalo Quilodrán fue por el ENACOM. Ahí hablamos también de si podía presentar alguna dificultad. Los que saben del tema, creo que lo que confirman es que primero no es una concesión graciosa, es una responsabilidad del Estado disponer de eso y por supuesto de los prestadores. Claro. A su vez son un sector que en todo este tiempo, por pandemia, me refiero al tiempo de pandemia, sí, ha tenido muchísimas posibilidades de abultar sus ganancias. Eso no es malo en sí mismo, pero sí creo que genera obligaciones como contraparte. Exacto. Y me parece que en este sentido, esa responsabilidad que según dicen, sería habilitar las telco, esta gratuidad de acceso, sí, a las plataformas educativas, estaría asegurada. Eso creemos, y la verdad que a mí lo que más me preocupa, sí, es que efectivamente estamos hablando de un contraste de algún modo doloroso, ¿no? Porque una chica que no puede conectarse o que no puede realmente acceder a internet, queda en el camino en esta etapa. Así que es una cuestión de justicia distributiva, de derecho humano educativo y también de bienestar, porque todos vamos a ser mejores en la misma medida que los chicos y las chicas argentinas se puedan educar mejor. Y hoy esta herramienta posibilita educarse mejor, junto con otras. No claro, estamos excluyendo ninguna otra, ni los libros, ni la radio, ni ninguno de los factores que empezaron a jugar en esta etapa, programas de televisión, sí, en fin, los cuadernillos, el contacto, telefónico, vía las redes que los docentes han hecho con sus alumnos, sí, todo vale, todo sirve, pero hay un frente que hay que atender. Eso, la verdad que estamos muy contentos y contentas con este proyecto de ley necesario y esperemos que se pueda tratar en la Cámara de Diputados, en el recinto, y que sea ley argentina luego que el Senado lo respalde. Ojalá, ojalá. Está para estar contentos, Blanca. Es un muy buen laburo. Nosotros como ciudadanos lo agradecemos. Muchas veces este tipo de cuestiones pasan quizá desapercibidas porque en los medios masivos de comunicación nos marcan una agenda que quizá va para otro lado. Y este tipo de cosas también están sucediendo en la Argentina en este momento. Sí. Nuestros legisladores, la gente que votamos, está legislando para nosotros también. Muchas veces se destaca quizá lo peor, pero este tipo de cosas suceden día a día en la Argentina. Hay gente laburando para que un chico, una chica que no tiene acceso a internet y eso le dificulta poder aprender, poder acceder a la educación. Hay legisladores que están laburando para que a ese niño, esa niña no quede excluida del sistema, no queden afuera, y claramente eso es el camino hacia una sociedad más justa. Cumplir el rol fundamental del Estado, que es justamente garantizar el acceso a estos derechos, ¿no? Exacto. La educación, como decía bien Blanca, es un derecho y el Estado tiene que cumplir el rol de garantizar el acceso a ese derecho. Así que la verdad es que felicitaciones, me parece muy importante. Muy contenta. Pero
pero además ustedes saben que es bueno porque uno siente que va en esa dirección. Cuando yo en broma les comentaba esto de ese anticipo que hizo Alberto con respecto al DNU 690, en realidad cuando aprobamos el presupuesto nacional también sentimos que íbamos en esa dirección, porque la Argentina, a través de las decisiones que están plasmadas en el presupuesto de la Nación, ese que ahora se está tratando en la Cámara de Senadores, retoma cumplimientos que había abandonado. Por ejemplo, las leyes de educación argentina, que son yo siempre me gusta decir como una arquitectura normativa, una trama normativa, que sostienen la realización y el cumplimiento de la obligación del Estado. Está la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento, la Ley de Educación Técnica y Profesional, por nombrar solo 3, pero son leyes del periodo de la presidencia de Néstor Kirchner. En realidad ahí claramente en muchos de sus artículos se establece las responsabilidades en términos presupuestarios que el Estado debe cumplir con la educación y con el sistema educativo nacional y con sus universidades, en fin. Eso había dejado de cumplirse. Mirá. Y eso trajo consecuencias graves en términos no únicamente de la conexión a Internet, sino de las escuelas, de la construcción de escuelas, del cumplimiento de los jardines maternales, de los libros que llegan a las escuelas, del equipamiento en general, de la ampliación de las obras, y además de esa coparticipación del Estado Nacional junto con los provinciales, en los casos en que los salarios docentes no lleguen a un estándar que se considera como razonable, aceptable y es de paritaria. Bien. Y creo que eso, bueno, este presupuesto lo va a retomar, o sea que también la alegría de saber que en el año 2021 vamos a estar cumpliendo leyes que se incumplieron y que son un fuerte respaldo también para la educación argentina. Qué buena noticia esa también, qué buena noticia, excelente. Qué buena noticia. Esto también nos sirve para tomar conciencia de lo que puede llegar a ser un gobierno, una gestión, ¿no? Lo que puede dejar de ser. No solo nos degradaron el Ministerio de Salud a Secretaría en los 4 años de macrismo, pasaron un montonazo de cosas más que afectan en un montón de aspectos. Y que nadie te contó. Y que nadie nos contó, exactamente. Y que nadie nos contó, Blanca. Claro, eso es. Eso es lo peor, porque uno no se entera, la verdad que estos son los tipos de legisladores y las diferentes legisladoras que tenemos que nos enorgullecen y que nos hacen ver que sí tiene un sentido este tipo de construcciones, que sí tiene un sentido el debate, el laburo, que hay gente que está pensando porque nuestros pibes, nuestras pibas tengan un futuro mejor, tengan acceso a lo mismo que tiene la gente que tiene plata, o por lo menos a una base que les permita crecer y desarrollarse como individuos en esta sociedad, que sea un poquito más justa. Por eso es tan valorable lo que hace gente como por ejemplo Blanca. Blanca, te agradecemos un montón el contacto, sabemos que estás a 1000, se notan los efectos de estar tan a 1000, te soy sincero, se notan un montón, así que te agradecemos un montón por haberte tomado el ratito de conversar con nosotros y seguramente prontito estaremos volviendo a molestarte. Gracias, muchas gracias a ustedes. Un gusto, Blanca, gracias. Un gustazo. Bueno, adiós. Abrazo grande, chau. Blanca. Hasta luego. Blanca Osuna es diputada nacional por el Frente de Todos, fue intendenta de la ciudad de Paraná y además es la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Es importante Genial, el laburo que hace. La verdad me sorprendió. Yo no tenía ni idea de muchas de las cosas que nos acaba de contar. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Se está moviendo un montón. Bueno, nosotros que trabajamos también en producción y en prensa, digamos, nos llegan un montón de gacetillas de los prensas de distintos legisladores de la ciudad y del país. Y realmente, o sea, si no es por esas gacetillas, no te enterás en ningún otro lado. Y a veces, y nosotros por eso también tratamos de sacar lo más que podemos legisladores, porque es importante, están pasando un montón de cosas, se están haciendo un montón de cosas, se están pensando un montón de leyes que garanticen que el Estado esté donde tenga que estar y no te lo cuenta nadie. Exacto, amiga. Es desesperante casi. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y ahí volvemos otra vez a la importancia de que medios como Cítrica Radio, Corazón Corazón, cumplan 13 años de un proyecto colectivo, comunitario, cooperativo,
positivo y alternativo que te cuenta justamente, alternativos por esto, chiquis, porque acá tratamos de contarte este tipo de cositas que suceden, pero que mirando la tele, por ejemplo, o escuchando Radio Mitre no te vas a enterar.